Muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión leyendo la autorización de la grabación que ya se empezó. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la fecha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión. Teniendo en cuenta nuestros acuerdos de formación, vamos a dar inicio a el trabajo que vamos a realizar bajo el objetivo de desarrollar composición gráfica de carácter esquemático que incluya los elementos básicos de un producto o del anuncio publicitario que se requiera para la campaña, haciendo uso de los textos redactados. Nuestra agenda para la noche de hoy está basada en la siguiente: dudas e inquietudes de la semana anterior. Luego vamos a hablar de composición gráfica, en donde tenemos las leyes de composición, que es la sección Aura, que son los layouts, las tipografías y su importancia, desarrollo de las piezas, bocetaje y construcción. Para volver a recordar nuestra evidencia de entrega a este fin de semana, al 16 de junio, de nuestra competencia técnica 29-130-10-77, actividad 1, evidencia 5, bocetos de piezas gráficas. Entonces, para dar inicio a nuestra agenda, voy a preguntas de dudas e inquietudes de la semana anterior. Bueno, parece entonces que no tenemos dudas. Vamos entonces a dar inicio con nuestra temática complementaria del día de hoy, de lo que estuvimos trabajando en la semana anterior. Vamos a hablar de composición y recordemos que la composición es simplemente la manera que yo tengo para organizar o disponer los elementos que voy a utilizar dentro del espacio visual de una manera que tenga un orden y un equilibrio que permita transmitir de manera adecuada el mensaje que yo quiero dar a mi público objetivo. Cuando nosotros hablamos de composición, estamos hablando de muchos elementos que hemos de tener en cuenta para que haya una buena interpretación de lo que estamos. mm, Esperen un segundo que me salió un error de audio. Vea la configuración de audio en el dispositivo. Selecciona salida múltiple. Mm, Creería que ya. Por favor, me confirman si vamos a ver adecuadamente esta introducción que vamos a hacer sobre la importancia de la composición. ¿Sí estamos escuchando o no? No, profe, yo no escucho. Vale, vamos entonces a volver a revisar. Denme un segundo, porfa, qué pena. Perdónenme un segundito. A ver qué pasaría hoy con esto, que no me dejó compartir el audio, sonido. Qué pena con ustedes la demora.
Vamos a ver si ahí ya me deja. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Que no me está dejando. Bueno. Diseñar es poner las cosas en su lugar. Muchas veces, cuando empezamos a diseñar, pensamos que todos los elementos deben ya. Bueno, ahora sí escuchan, pero no ven, ¿verdad? Vamos a compartir nuevamente y doy. Diseñar es poner las cosas en su lugar. Muchas veces, cuando empezamos a diseñar, pensamos que todos los elementos deben llamar la atención. Pero lo cierto es que cuando empezamos a diseñar, sin ningún orden, el resultado puede que no se entienda y genere ruido en la comunicación. Para evitar estos problemas, tenemos que seguir los siguientes pasos. 1. Conocer la información. Saber de qué trata el contenido y con qué elementos cuenta. 2. Estructurar un orden. Una vez que conocemos el contenido y sus elementos, podemos empezar a estructurar un orden de prioridad. 3. Diagramar el contenido. Generar una grilla y empezar a hacer ejercicios en función al orden de prioridad establecido. Y 4. Verificar el recorrido visual. Una vez que tenemos nuestra propuesta, es que empezamos a validar si realmente guarda jerarquía y un recorrido visual entendible. Siguiendo estos pasos, tendremos un diseño legible, con sentido y sin problemas de lectura. Ok, entonces dentro de lo que estamos revisando, hay elementos que, bueno, en la anterior sesión estuvimos viendo, mirando, entendiendo un poco el diseño y su organización. Hay algo que es muy importante y que debemos tener en cuenta y es que para poder realizar estos elementos o el desarrollo de cualquier composición, es fundamental el poder desarrollar y entender que hay una lógica de lectura iniciando. Recordemos que nosotros siempre leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y de esa misma manera es que debemos organizar los elementos dentro de la composición. Que hay guías, que hay fundamentos que nos ayudan a realizar esto, sí, obvio, y por ello vamos a tener en cuenta las leyes de la composición. Para ello vamos a conocer cuáles son y cuál es su importancia dentro de la organización de los elementos. Hay diferentes leyes que nos van a permitir entender de una manera organizada y un poco más lógica el mensaje. Cuando nosotros hablamos de las leyes, estamos hablando de 5 básicas que vamos a conocer. La primera es la unidad, la ley de la unidad, es decir, cuando nosotros de manera planeada, estructurada, coherente, que mantenga una composición lógica entre los tamaños, la importancia, el orden y lo que queremos mostrar, estamos haciéndolo a través de un elemento integrador, es decir, cuando hay una unidad que resuelva de manera visual a través de los elementos cómo nosotros mantenemos
una intencionalidad y un punto más importante que el resto dentro de lo que nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros hablamos de la ley de la unidad, estamos hablando de que estamos colocando un elemento más importante que el resto y se mantiene como un elemento focal o un punto más importante frente al resto de los elementos. Como en el ejemplo que nosotros estamos viendo en este momento, se nota y ya sabemos cuál es la parte más importante. Primero, por el tamaño, en proporción y en relación al resto de los elementos que están alrededor del mismo. Y este es el producto que estamos promocionando. De allí, todo va a estar centrado en ese elemento. Si nosotros pensamos en que leemos de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, si se dan cuenta, acá hay un elemento rojo que nos lleva hacia allá la vista, hacia el centro, y de ahí pues ya no tenemos que mantener tanto ruido, sino que bajamos directamente a el elemento principal, que es el batido o el helado que están mostrando. Esa sería nuestra ley de la unidad, es decir, tener un elemento principal o un elemento focal que va a ser lo más importante dentro de nuestro anuncio. La segunda ley es la ley de la armonía. ¿Qué quiere decir la ley de la armonía? Es cuando nosotros mantenemos el equilibrio de los elementos que tenemos dentro del diseño para que haya una interpretación limpia y clara. Cuando nosotros tenemos unos elementos organizados, estructurados, que se manejan de una manera limpia, que tenga una sensación de que son un solo elemento sin que lo sean, porque aquí tenemos 3, 4 elementos, pero 5 elementos, pero todos están tan bien colocaditos que nos ayudan a que sea algo armonioso, algo bonito, algo bien estructurado. No se preocupen que ahorita vamos a entender un poco más viendo el resto de las normas que nos van a ayudar y los elementos que nos van a ayudar a componer. Cuando nosotros hablamos de la armonía, debemos tener en cuenta unos elementos que son fundamentales. ¿Qué debe existir para que sea armónico? Debe existir equilibrio, es decir, que lo que esté en visual pese de una manera adecuada dentro del espacio en blanco. Y es importante tener en cuenta no solamente los elementos que estamos mostrando, sino lo que no estamos mostrando, para que haya ese equilibrio. Debe haber una relación entre lo que hay y debe haber una sensación de unidad sin que sea unidad o único. Además, todo debe ir como en una línea de composición que esté en el punto adecuado de interés, de comunicación y de visualización. Esa sería la armoniosidad. Recordemos que cuando nosotros hablamos del equilibrio, vamos ahorita a ver otras leyes que nos van a ayudar, pero debemos tener en cuenta tanto el espacio vacío, es decir, todo lo que no tiene elementos, como lo que tiene elementos, porque eso debe pesar visualmente hablando más o menos lo mismo. Debe tener una sensación de equilibrio para que no diga uno, uy, es que como que está muy vacío, uy, es que como que está muy lleno, uy, es que como que todo se está yendo para un lado. No. Todo debe estar bien estructurado para que sea entendido y de verdad sea armónico. ¿Cómo aprendemos a tener elementos armónicos dentro de la composición? Nosotros hablamos de los elementos armónicos cuando aprendemos. Y desafortunadamente o afortunadamente, porque lo chévere es que lo podamos hacer, es que lo vamos a hacer viendo, enseñándole al ojo qué es en realidad la armonía y de qué manera es que nosotros estamos estructurando adecuadamente los elementos. Ya cuando ustedes empiecen a pensar como diseñadores o a pensar como desarrolladores publicitarios, ¿qué sucede? Uno llega a un restaurante y le entregan la carta y uno dice, uy, esto está como feo. Uy, qué bonito este diseño.
ay, qué chévere estas letras. Ya no solamente piensa en lo que se va a comer, sino cómo está estructurada la carta. Y es así, créanme que va uno a llegar a ese punto. Entonces, uno enseña al ojo viendo, aprendiendo de los buenos, no de cualquier diseñador, de los mejores diseñadores y sobre todo entendiendo cuál es ese elemento fundamental de organización y de armonía. Otra ley es la ley de la repetición. La ley de la repetición es cuando nosotros escogemos elementos, no siempre debe ser solamente el elemento que estamos promocionando, pueden ser diferentes elementos que los vamos a mostrar, los vamos a repetir o los vamos a colocar de manera organizada, ordenada y que tengan como un elemento identificador. En este, por ejemplo, en este aviso o afiche que estamos viendo, nuestro producto pues es la guitarra, pero si ustedes se dan cuenta, la guitarra parece que estuviera con las piernas abiertas. Por eso nuestra modelo está con las piernas abiertas. Eso hace una repetición visual y de esa manera la mente hace una asociación y está diciendo qué es lo que nosotros podemos tener, creando interés, creando como una variedad que hace como pensar, crea novedad, pero se está haciendo de la misma manera para que se asocie como una repetición. Otra de las leyes que podemos hacer es la ley del resalte. Cuando nosotros hablamos de la ley del resalte o la ley del 1, es cuando nosotros tenemos algo dentro de la composición que es principal y va a ser más importante que el resto, es el elemento dominante y obviamente es el que tiene el significado y la finalidad de la composición. Establece el punto principal de lo que nosotros queremos que sea la atracción dentro de la composición, es decir, que la persona sea lo primero que va a ver para que se entienda el resto de lo que está dentro del afiche. Este afiche, por ejemplo, de Heineken, es una composición que se hizo para simular en Brasil la participación de, ¿cómo es que se llama? Del Carnaval de Río. Entonces, ¿qué hay? Está el Cristo Redentor, que es lo más grande que nosotros podemos ver en Río de Janeiro, y alrededor pues está la ciudad, está la bahía, está todo lo que es esta ciudad dentro de la importancia del carnaval. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí están simbolizando o están haciendo ¿qué están haciendo según lo que vimos la vez pasada de los elementos visuales, retóricos visuales? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Un símil o comparación, ¿verdad? Entonces, de esta manera, además que están haciendo también una exageración, una hipérbole, hay varios elementos aquí conjugados dentro de la composición que nos ayudan muchísimo a tener como esta facilidad de hacer llamativo nuestro anuncio. La otra ley que existe es la ley del contraste, que es simplemente darle un significado especial y distintivo a un elemento dentro de la composición. Puede ser a través de su color, a través de su forma, a través de su tamaño o a través de las mismas cualidades que pueda tener el elemento que queremos dentro del resto. En este mundo, por ejemplo, de bla, 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 de tanto conversar como lo están mostrando, están magnificando o colocando como más importante a la persona, porque es el que tiene el mando y el que puede generar toda esa conversación sin tener ningún inconveniente, siendo claro. Entonces, ¿cómo lo simbolizan o cómo hacen el contraste? La conversación o, ¿se acuerdan cómo se llama eso? Las onomatopeyas, que son las palabras que simbolizan los sonidos. Entonces, el bla, 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 bla,
que está alrededor está en blanco y negro. El personaje principal o lo que va a mandar el contraste está entre el rojo. ¿Por qué? Porque, claro, es rojo, entonces hay identificación de marca. Fuera de, obviamente, el pisado o la marca que está en la parte inferior derecha. Entonces, de esta manera se hace el contraste. Recordemos entonces que las leyes son las que nos van a ayudar a tener como una organización primaria de los elementos. Que tenemos la de la unidad, es decir, que hacemos lo más importante, un todo, dentro de todos los elementos un todo, pero que están dispuestos de tal manera que haya un punto focal importante y el resto solo sea acompañamiento. La de la armonía, que nos va a permitir que todo sea bonito, interesante, que sea armonioso a los ojos. El de la repetición, que no quiere decir que solamente colocamos un elemento varias veces, sino que adicional podemos hacer un símil o comparación o una sustitución de elementos que tengan una característica que se repita dentro de lo que nosotros estamos mostrando. La del resalte, que es solamente un elemento. Si ustedes se dan cuenta, y no quiero que se vayan a confundir con la de la unidad, porque en la unidad hay varios elementos alrededor del principal que no son tan pequeños, sino que están proporcionados, pero todos están como juntos, como en un mismo entorno, en un mismo elemento. Mientras que el de resalte hay un elemento que sobre todo es lo más importante, es lo que más significado tiene y lo que quiere ser llamativo dentro de la composición. Y por último, el del contraste, que lo vamos a utilizar haciendo sobresalir el elemento que nosotros queramos a través de tamaño, forma, color, cualidades del mismo elemento frente a lo demás que hay dentro de la composición. ¿Vamos claros hasta ahí con las leyes? ¿Dudas, preguntas? Ok, vale. Entonces, ahora hay otros elementos que ya están dentro de las leyes que los tenemos como las técnicas de composición. Y si ustedes me dicen que las leyes es la manera como se está estableciendo de qué forma voy a comunicar, las técnicas nos van a decir de qué manera debo organizar y distribuir, alinear y compilar los elementos dentro del diseño, no solo para que se vean bien, sino también para que sean funcionales y efectivos y cumplan algunas de estas leyes que ya estuvimos viendo. Para eso es importante tener en cuenta lo siguiente que vamos a expresar. Permítanme un segundo a ver si de alguna manera puedo reparar el audio. Voy a salirme un segundo, por favor, no se me vayan a ir. Mientras salgo y vuelvo e ingreso para poder ver si lo podemos escuchar correctamente. Hola, hola, bueno, ya volví. Vamos a ver si con lo que le configuré antes de ingresar nos deja oír adecuadamente el video. ¿Listo? Entonces vamos aquí a tratar de compartir y no me deja. Ay, qué horror. Bueno, me toca hacer lo mismo, que es quitarle los audios que yo estoy transmitiendo. Espero que se escuche medianamente bien para que sea claro el mensaje.
En toda disciplina hay mitos, y en el diseño gráfico el mito más grande de todos es la proporción áurea, y de eso vamos a hablar en este video. En toda disciplina hay mitos o conceptos con dudosa validación que se enseñan como si fueran ciertos. Generalmente estos mitos surgen fuera de la academia por parte de personas que sin un entendimiento profundo y sin el criterio adecuado hacen conjeturas que llevan a conclusiones inapropiadas. Así es como surgen ideas cuestionables, como por ejemplo creer que la música en frecuencia 432 es superior a la música en frecuencia 440. Es natural que existan estos mitos y no hay nada de malo en ello si es que los profesionales del área y los educadores de esa disciplina se encargan de desmentirlos. El problema viene cuando esos mitos surgen directamente dentro de la academia. Recuerdo que en mi época de estudiante... Bueno, perdón que les pare el video. ¿De qué vamos a hablar? Porque claro, me centré en lo del audio y no les dije de qué vamos a hablar. La sección áurea. La sección áurea es una de las técnicas que tenemos de organización de los elementos dentro de la composición. ¿Qué es la sección áurea? La sección áurea, yo creo que ustedes, si revisaron, me imagino que sí, el material y si han visto de pronto cosas de diseño y algunos de los elementos o ejemplos que yo les he dado, es cuando nosotros vemos un caracol que nos va a ayudar a organizar de una manera... Ay, no me están viendo. Espérenme. Ahora sí. Un caracolito de esta manera que va a ayudar a establecer cuál es el punto focal más importante dentro del resto de la composición y cómo se debe utilizar. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con el video. En varias ocasiones y por parte de diferentes profesores se nos dijo que la proporción áurea era la proporción perfecta, una proporción muy bella, que si eventualmente queríamos diseñar algo bello, pero realmente bello, la mejor forma de conseguirlo era utilizando la proporción áurea. Ok, hagamos una pausa y expliquemos rápidamente qué es la proporción áurea, porque nos falta un poco de contexto para entender esto. La proporción áurea es una relación de dimensiones entre fragmentos de una línea, en donde el fragmento A guarda una proporción con el fragmento B que es exactamente igual al que el fragmento B guarda con la suma de A más B. Matemáticamente podríamos expresarlo así. Y aunque a primera vista esto puede parecer algo complicado, lo importante es que el resultado de esta ecuación es 1.6180, aproximado. Ahora, esto no queda aquí, porque además existe una secuencia de números llamada Fibonacci. Lleva ese nombre en honor a la persona que creó esta secuencia. La secuencia de Fibonacci se compone de una serie de números en donde cada número es la suma de los dos números que lo antecedieron. Veamos cómo funciona esto. Partimos con el 1. El 1 no tenemos con qué sumarlo, así que el siguiente número igual es 1. Ahora sumamos esos dos números y nos da 2. A continuación sumamos 2 más 1 y nos da 3. Ahora 3 más 2 nos da 5, 5 más 3 nos da 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, 21 y así sucesivamente. Ya, pero ¿por qué es esto importante? Porque si tomas algún número de la secuencia de Fibonacci, idealmente un número más o menos grande, por ejemplo el 610, y lo divides por su número antecesor, que en este caso sería 377, el resultado de esta ecuación es 1,6180, el número áureo. Fascinante. Ok, pero ya estamos hablando de diseño. ¿Qué tiene que ver todo esto? La verdad, mucho. Si bien la proporción áurea se puede expresar en términos matemáticos, como lo hemos hecho hasta ahora, su representación más común es a partir del rectángulo dorado. ¿Qué es el rectángulo dorado? Es un rectángulo dibujado con líneas que guardan la misma proporción de la cual hemos estado hablando hasta ahora. Para dibujar un rectángulo dorado debemos partir dibujando un cuadrado perfecto. Sobre este cuadrado dibujaremos una línea diagonal desde el centro del borde inferior hasta la esquina superior derecha. Esta línea diagonal la usaremos como radio para dibujar un círculo, tomando como punto central la parte inferior. Ahora, simplemente expandimos las líneas horizontales del cuadrado y en la intersección de la línea horizontal con la circular cerramos el rectángulo. Y listo, ya tenemos nuestro rectángulo dorado. Pero eso no es todo, porque podemos continuar repitiendo el proceso una y otra vez. Esta proporción es tan genial que nos permite poner rectángulos dorados internos teóricamente de manera infinita. Ahora, si dibujamos semicírculos dentro de cada uno de los cuadrados, aparece una espiral dentro de nuestro rectángulo original. Y se ve muy bonito.
Hay evidencia de la utilización de esta proporción desde tiempos muy antiguos, pero los primeros en teorizar sobre este tema, de los cuales se tenga registro, por supuesto, son los griegos. Euclides dedicó un tiempo a estudiar esta proporción y también lo hizo Platón. Pero lo más interesante es ver cómo los griegos aplicaron la proporción áurea al arte de la arquitectura. Podemos verla aplicada en el Partenón y en el diseño de algunas columnas, solo por mencionar un par de aplicaciones. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci y el rectángulo dorado con su espiral son temas muy interesantes, curiosos, a veces complejos, pero fascinantes. Y como todo lo que es fascinante, curioso, interesante y puede parecer más o menos complejo, se presta a conjeturas fantasiosas y mitos infundados. No cabe duda de que hay belleza en todo lo que te he contado sobre estas proporciones, pero algunas de las afirmaciones que surgen a partir de ellas son simplemente... El primero en sacar conjeturas extremas y atribuirle cualidades divinas a la proporción áurea fue el matemático cristiano Luca Pacioli. Él afirmaba que la proporción áurea era divina, pues se componía de 3 segmentos de una misma línea, lo cual lo asemejaba a la Santa Trinidad, en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo son parte de un mismo elemento mayor, que es Dios. Además aseguraba que el número 1.6180 era tan único del mismo modo que Dios es único. Y así continuaba sacando más conjeturas acerca de la divinidad de esta proporción. Hay que aclarar que esto lo dijo en la época de la escolástica, que es una etapa de la Iglesia Católica en donde estaban muy enfocados en encontrar fundamentos filosóficos que justificaran su doctrina. Así que no hay que ser tan drástico con Pacioli porque básicamente era un reflejo de los tiempos en los que le tocó vivir. En todo caso, no es esa la falacia de la cual quiero hablarte. Quiero que nos enfoquemos en la falacia de la proporción áurea en el diseño. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarte una falacia previa. Hay quienes dicen que la proporción áurea está presente en la naturaleza, e incluso hay quienes van más allá y dicen que la proporción áurea podría ser la base sobre la cual se construye el mundo natural. Hagamos una búsqueda rápida en Google para ver cómo la proporción áurea se encuentra presente en la naturaleza. Podemos verla en una caracola, en una galaxia, en una oreja y en la cola de un camaleón. Si esta proporción está presente en la naturaleza, hay quienes pueden llegar a concluir que es una manifestación de la naturaleza misma, y de ahí se desprende pensar que la proporción áurea es la representación más natural de la belleza. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos a partir de estas proporciones tendrá una belleza intrínseca. No solo eso, tendrá una belleza natural intrínseca, y más que eso, tendrá la máxima belleza natural intrínseca. Como puedes ver, hay varias fallas en esta lógica, pero aún así hay personas que lo toman por cierto, incluyendo algunos profesores que yo tuve. Como muchos diseñadores creen en esto, podemos encontrarnos un montón de diseños que usan la proporción áurea para justificarse a sí mismos. Miremos los resultados más comunes que podemos encontrar en Google. Podemos ver el diseño clásico de Twitter, el logo de Apple y un clásico anuncio de Volkswagen. Estos diseños tienen cierta belleza, claro que sí, pero no es necesariamente porque usan la proporción áurea, es porque son buenos diseños. No podemos decir que la proporción áurea le transfiere a los diseños que la usan una belleza natural intrínseca, porque esa belleza natural intrínseca es una falacia. Veamos de nuevo los ejemplos que justificaban esta idea. Partamos por la galaxia. Puede que calce perfecto con esta galaxia, pero ¿qué hay de esta otra? Y esta. ¿Y por qué el rectángulo se pone así y no así? Veamos la oreja. Tal parece que calza perfecto, pero ¿qué hay con la oreja de un anciano? O con otra oreja de una persona común y corriente. O esta otra oreja, o la oreja de un perro. Veamos la cola del camaleón. ¿En serio crees que calza perfecto con la espiral del rectángulo dorado? Lo que yo veo es que se le asocia únicamente porque adquiere la forma de una espiral. Por último, veamos el ejemplo más común, la caracola. Aquí sí que no queda duda, ¿cierto? Mira cómo te mira Conan. Fíjate que al inicio la espiral calza perfecto con el borde de la caracola, pero conforme avanza deja de calzar. Pero, ¿qué hay con esta caracola? Y esta otra. Al revisar detenidamente esto, podemos darnos cuenta de que el objetivo nunca ha sido observar la proporción áurea de manera neutral e inevitablemente encontrarse con su presencia en la naturaleza, sino más bien una búsqueda de alguna oportunidad para insertar a la fuerza esta proporción y así justificar la idea preconcebida de su belleza intrínseca. Las personas que han hecho estas imágenes están influenciadas por el sesgo de confirmación, del mismo modo en que Luca Pacioli estaba influenciado por la escolástica que lo obligaba a encontrar a Dios en todas partes. Una de las formas para verificar si una afirmación es falaz es usar el mismo argumento pero con un sujeto diferente. Supongamos que me propongo a demostrar que el círculo es la forma perfecta y que posee una belleza intrínseca por estar presente en la naturaleza. No me van a faltar ejemplos, así que podría afirmar que los diseños basados en un círculo son los que más poseen una belleza natural. El argumento se cae por sí solo.
Entonces, si ya sabemos que la proporción áurea no posee estas cualidades divinas o metafísicas que se le atribuyen, ¿qué pasa con los diseños que se hicieron a partir de ella? ¿Acaso dejan de ser buenos? Obviamente no. Mira esta foto de Cartier-Bresson, por ejemplo. Es una muy buena foto. Habitualmente se usa como el ejemplo supremo del uso de la proporción áurea en una composición. Y tienen razón, pero ese no es el motivo por el cual esta foto es tan buena. La foto funciona porque tiene un buen encuadre, porque dirige nuestra atención hacia el sujeto, porque el sujeto es interesante, y así y así. Veamos qué pasa si cambiamos el encuadre para que no calce con la proporción áurea. Sigue siendo una buena foto. Veamos qué pasa con los diseños que vimos inicialmente. La proporción áurea parece estar puesta a la fuerza sobre ellos de manera arbitraria. En el sitio de Twitter, ¿por qué la línea de separación está donde comienza el texto y no donde se dividen las secciones? ¿Por qué en el logo de Apple hay 2 rectángulos en el lugar de uno? ¿Por qué en el afiche de Volkswagen el diseño es más ancho que el rectángulo? ¿Sigue siendo igual proporción áurea? Desconozco cómo se hicieron estos diseños, pero tal parece que alguien encontró estos diseños que ya eran buenos y les montó encima el rectángulo dorado y su espiral como una justificación de por qué eran buenos. Ojo que no estoy diciendo que haya una conspiración a favor de la proporción áurea, solo estoy diciendo que este es un mito que creció tanto al punto de salírsenos de las manos y que hay un montón de gente ahí fuera que desde el sesgo de confirmación trata de calzar la proporción áurea encima de todo lo que es bello. Entonces, en conclusión, ¿deberíamos dejar de utilizar la proporción áurea, el rectángulo dorado y su espiral? No necesariamente, solo debemos dejar de atribuirles cualidades metafísicas de una belleza superior. Debemos mirar a la proporción áurea como una herramienta de composición más, del mismo modo que lo hacemos con la regla de los tercios, con la composición centrada o la triangular. Si quieres, puedes utilizar la proporción áurea para justificar la relación de tamaño entre los elementos de tu diseño, para impresionar a tus clientes, pero no vayas a creer que por usar la proporción áurea tus diseños son mágicamente más bellos. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya parecido. Bueno, yo sé que no es la mejor manera de presentarle la sección áurea, pero es la manera más profesional de hacerlo. ¿Por qué? Como bien nos lo dice nuestro intérprete dentro del video, la sección áurea, que es esa espiral que nosotros estamos viendo, y esa forma de conseguir o de hacer una consecución de elementos rectangulares que tienen una proporción que en realidad es muy armoniosa, se puede usar como un elemento para colocar lo que nosotros queremos que sea interesante. ¿Qué nos dice la sección áurea o para qué se usa? Uno, para hacer la proporción de los elementos de tal manera que hay unos cuadros y rectángulos que tienen una proporción perfecta para que sea armonioso, digamos, el cambio entre un tamaño y otro. Otros de los elementos que son importantes son, por ejemplo, el hecho de que lo más importante o lo que más queremos que sobresalga dentro de la composición esté en esta parte central del cierre de nuestro, espérense con el lapicito. Esta parte donde se cierra nuestro espiral, ese círculo me quedó maravillosamente torcido. Esos son como los puntos perfectos y las proporciones entre el tamaño de un cuadro al otro cuadro o de un rectángulo a otro rectángulo son como las proporciones que uno debe tener entre un cambio de tamaño y otro dentro de lo que nosotros estemos colocando. Que no quiere decir que sea, como él dice, como infalible el utilizarlo para que todo funcione adecuadamente. No es necesariamente, pero sí, obviamente, pues nos va a ayudar a que tenga como una organización y la podemos basar igual como nosotros hacemos una retícula. Igual, ¿se acuerdan cuando estuvimos haciendo los logos que hablamos de la proporción áurea y estuvimos hablando también de la retícula primaria, secundaria y terciaria? Pues eso lo que nos va a ayudar es a tener una organización más clara de nuestros elementos. Recuerden que esta temática ya la vimos en la parte que hicimos de composición y que yo les compartí unos formatos en Illustrator que tenía las proporciones,
que tenía la base de la sesión áurea perfecta para poder realizarla y utilizarla. No sé si la tienen presente, si ya se les olvidaría. De todas maneras, se las puedo volver a compartir, por aquí lo debo tener, para que ustedes se apoyen en ese material para tener la facilidad de la composición. Recuerden, por favor, que es supremamente importante no dejar solamente nuestras técnicas que estamos viendo en teoría. La idea es ponerlo en práctica. ¿Se acuerdan? Miren, yo les compartí esto que se llamaba proporción áurea y es la facilidad de tener que la proporción entre estos elementos va a ser armoniosa y nos va a permitir, en realidad, estructurar adecuadamente los elementos que la componen. Entonces, recordemos la importancia de cómo se construye, de cómo lo hacemos. También yo les compartí las retículas. Recordemos que las retículas son también elementos de organización que hacen parte de estas técnicas de composición que estamos aquí aclarando y que tenemos de primarias, que son como esta que tenemos acá, y secundarias, que son las que ya tienen otras subdivisiones, que tenemos terciarias, que dependen de los ángulos que nosotros le coloquemos a los transversales, que tenemos de 45, de 60 o de 30 grados, que nos ayudan a ¿qué? A organizar de manera adecuada, ordenada, armoniosa, y ahí es donde empezamos a entender por qué la ley de la armonía es tan importante y la ley de la unidad, cómo la podemos hacer y organizar, y la ley del resalte, ¿por qué qué? Porque es que nosotros estamos basando adecuadamente los elementos que estamos poniendo en un espacio visual, teniendo en cuenta las reglas básicas de composición. Entonces ya tenemos figuras retóricas visuales que son las que nos van a ayudar a tener como una organización, perdón porque no los estoy usando, unos elementos que nos van a permitir asociar de manera creativa lo que yo quiero comunicar con mi producto, más las leyes de composición que las que nos van a decir cuál y cómo voy a dar o lanzar mi mensaje al público. Y adicional, tenemos todas esas técnicas de composición, que hasta ahora vamos en la primera, que es el uso de las retículas, dentro de las cuales tenemos las retículas y, obviamente, la proporción áurea, que nos va a ayudar a entenderla. No sé si se acordaban que estuvimos viendo esto. Perdón, dejo de compartir porque me compartió fue la carpeta. Si se acordaban que ya habíamos visto esto, no sé si sí, si no, pero por favor recordemos que esto se hace importante. Ya ahorita les comparto en el WhatsApp estos elementos que nos van a ayudar en las técnicas de composición. ¿Dudas, preguntas hasta ese momento antes de ir continuando? ¿Quieren? Vamos a buscar la parte de cómo creamos la proporción áurea. Recordemos que se hace importante dentro de la composición visual. No sé si se acordaban, no se acordaban. Recuerden que nosotros estuvimos hablando de elementos claves de diagramación, que no sé, bueno, vamos a hacer aquí un recorderis muy sencillo y muy rápido, que estuvimos hablando, miren, de cuáles eran esos elementos. Entonces, tenemos, mira acá, la espiral dorada, que era supremamente importante, así como otros elementos claves dentro de la diagramación. No sé si se acordaban de esto, para que por favor lo tengamos en cuenta. Es importante que lo recordemos. También se los puedo volver a compartir, porque todas estas técnicas de composición
solamente están para ayudar a organizar los elementos dentro del espacio que nosotros vamos a trabajar. Que tenemos elementos importantes y que debemos conocer, sí, pero adicional debemos ser claros en que el uso de las mismas no nos asegura que sea un diseño magnífico o único. Es importante también tener en cuenta que nosotros seamos lógicos en la manera que estamos organizando los elementos para transmitir adecuadamente lo que queremos. ¿Dudas, preguntas? Otro de los elementos más básicos es la ley de los tercios. La ley de los tercios, que es simplemente dividir de manera proporcionada en dos líneas que dividan exactamente en 3 espacios iguales de manera vertical y de manera horizontal el espacio en el cual vamos a trabajar. Recordando que los puntos más importantes de atención son las intersecciones de estas líneas. Pero además recuerden que nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, para que tengan en cuenta también la importancia que ustedes le van a dar a los elementos. Entonces aquí, esto lo vimos, pero voy a hacer aquí un pequeño recorderis de esto. ¿Por qué? Porque es que es importante que ustedes tengan en cuenta que esas técnicas de composición son las que sí o sí mandan la parada cuando nosotros estamos trabajando en diseño. Entonces, tenemos el dividir. Bueno, digamos que esto está, no, que esto está derecho y que los 3 espacios están totalmente iguales a lo mismo que estoy haciendo aquí. Con el mouse no es tan fácil, pero bueno. Recordemos que punto de atención, punto de atención, punto de atención, punto de atención. Es decir, los elementos que nosotros coloquemos en esas intersecciones son los que llaman la atención en la mente del consumidor y eso lo hace de manera automática. El cerebro ya tiene en su programación que así es y se ha estudiado en la psicología de la creación publicitaria. Pero adicional a eso debemos tener en cuenta que nosotros leemos de izquierda a derecha, porque ese es nuestro orden lógico de lectura, y que lo hacemos de arriba hacia abajo. Es decir, que nuestro principal punto de atención sería este, el siguiente sería este, el siguiente sería este, y por último sería este. ¿Cómo podemos hacer que sea más importante el 4 o el 3? Pues utilizando una de las leyes, como por ejemplo la de resalte, y de esta manera, como ustedes lo están viendo en esta composición, si nosotros hacemos ley de tercios, ay, pero en este color no se ve. Si nosotros hacemos ley de tercios, aquí nos vamos a dar cuenta que este elemento está dado en el punto 1 y en el punto 3 de importancia. Y de esa manera aseguramos adicional del tamaño de la comparación o similitud que estamos haciendo con la originalidad del entorno, en que haya sí o sí un punto de interés que esté bien diseñada, bien organizada, porque es en las intersecciones de una ley de composición que está generada para ello. ¿Bien hasta ahí? Entonces, nos toca recordar un poco, recuerden la importancia de que ustedes revisen el material que hay en la plataforma. Por eso yo aquí hago y resalto lo más importante, pero ustedes deben practicar, investigar, complementar. Recuerden que yo también les doy elementos adicionales y, sobre todo, hacer lectura del material de apoyo que tenemos en la plataforma.
No se queden solamente con lo que yo les digo, porque van a necesitar mucho más. Ahora vamos a hablar de los layout y de tipografías. Cuando nosotros hablamos de los layout, simplemente estamos haciendo referencia al esquema que vamos a utilizar de distribución de los elementos. Entonces, en el layout estamos diciendo que tenemos una retícula o una estructura de composición y que ordena o que va a ser utilizada bajo una ley. Y adicional a la parte visual de elementos gráficos, debemos tener en cuenta también algo que es complementario, que son las tipografías. Para ello, entonces, hoy es una sesión en la cual necesitaba mucho apoyo para que entendamos fácilmente los elementos, entonces por eso tenemos bastantes videos, pero aquí vamos a esto. Ojo con esto porque es fundamental. Diseñador gráfico imborrable. Y si he abierto este canal es porque estoy dispuesto a enseñaros todo lo que sé sobre diseño gráfico. En uno de mis vídeos anteriores hemos reflexionado sobre el rol que debe de cumplir el diseñador gráfico y cómo nuestro trabajo no trata solamente de poner todo bien bonito. En el diseño gráfico nos ayudamos de los elementos visuales y de los principios del diseño para otorgar de significado y de mensaje a nuestras composiciones. Los principios del diseño son lo que diferencia a un diseño meditado y trabajado del resto. No debemos de pasar por alto que el fin último de cualquier pieza de diseño gráfico es causar una impresión, preferiblemente una duradera. Al causar una impresión, el diseño logrará su objetivo principal de comunicar un determinado mensaje con muchísima más facilidad y además contribuirá a que persista en la mente del espectador. Debemos de considerar estos principios del diseño en cada trabajo que realicemos de diseño gráfico. Un buen diseñador gráfico usa estos principios para poder generar nuevas ideas a la hora de plasmar visualmente los mensajes. Aplicar estos principios de diseño gráfico y los elementos visuales que vimos en el vídeo anterior determinará el éxito del diseño final. Si hay alguien que aún no haya visto el vídeo anterior de elementos visuales y diseño gráfico, se lo voy a dejar por aquí arriba. Así que venga, voy a presentaros los principios del diseño gráfico. El primer principio de diseño gráfico que necesitamos conocer es el principio de énfasis o punto focal. El principio de énfasis establece un punto focal o centro de atención sobre un elemento. Para lograrlo, debemos romper la jerarquía visual y ayudarnos de la forma, el uso del color o el tamaño. Si os fijáis bien, en cada uno de estos ejemplos siempre hay una parte que capta nuestra atención, tanto por forma, color o por tamaño. Se trata de un principio clave con el que podemos conseguir que nuestros diseños capten la atención de los espectadores. El segundo principio sería el principio de balance o equilibrio. El principio de balance o equilibrio parte del peso visual de los elementos en una composición. Hacemos uso del balance para otorgar estabilidad y estructura, crear énfasis y dinamismo. En el diseño gráfico, siempre debemos intentar colocar los elementos visuales en una disposición estéticamente agradable o en una disposición particular si necesitamos cumplir un propósito o apariencia en concreto. El balance de una composición puede ser simétrico o asimétrico. El balance simétrico se da cuando los elementos se disponen simétricamente a ambos lados de los ejes, horizontal o vertical. El balance asimétrico, en cambio, se da cuando los elementos no mantienen simetría por forma, pero sí por peso visual. Con la práctica, un diseñador gráfico debe de ser capaz de intuir cuando un diseño no cuenta con el equilibrio adecuado para poder corregirlo. El tercer principio a presentar sería el principio de ritmo o movimiento. El principio de ritmo o movimiento es la cualidad por la que podemos controlar al ojo alrededor de un elemento o espacio. Podemos dirigir al ojo de los espectadores dentro de nuestra composición. El ritmo es la secuencia con que aparecen los elementos que componen el diseño, el orden, la repetición y la forma de organizarlos. Y si se usa correctamente, este principio puede ser realmente muy útil para asegurar una correcta lectura de nuestro diseño. El ritmo de una composición puede ser lineal si la disposición de los elementos da una sensación de continuidad o radial si los elementos se disponen de forma circular. El cuarto principio a presentar es el principio de proporción o escala.
El principio de proporción se basa en la relación del tamaño de los objetos con la composición final. La proporción nos ayuda a comunicar la relación entre los diferentes elementos del diseño. También puede ayudarnos a marcar como más importante una parte en concreto, ya que los elementos grandes captan más atención que los pequeños. Dentro del principio de escala podemos encontrar 3 subcategorías. Por el tamaño, cuando nos encontramos con elementos de diferentes tamaños relacionados entre sí. Por proporción, elementos relacionados unos con otros en una proporción visual que cuenta con armonía. O por división, elementos divididos en diferentes tamaños, creando todos ellos una unidad. Y el quinto principio a presentar sería el principio de armonía o unidad. El buen diseño siempre contiene un grupo de elementos relacionados y organizados entre sí, representando una unidad. El principio de unidad nos ayuda a comunicar nuestro mensaje de forma coherente, con armonía, para poder lograr nuestro objetivo. Dentro del principio de unidad podemos encontrar los siguientes subprincipios: repetición, sucesión o proximidad. Comencemos por la repetición. En diseño utilizamos la repetición para crear un sentimiento de unidad y de consistencia a través de nuestra composición. Con la repetición conseguimos un estilo particular que genera cohesión, énfasis, estructura, jerarquía y además fortalece el diseño. Y podríamos decir que la repetición es un tipo de lavado de cerebro. Cuanto más ves algo, más te familiarizas con ello. Sucesión se logra cuando se usa recurrentemente un color o un elemento donde uno de ellos mantiene el punto focal. La proximidad es la disposición de elementos dentro de nuestra composición. En diseño gráfico hacemos uso del principio de proximidad por 2 motivos. El primero sería para crear conexiones. La proximidad puede generar una relación entre 2 objetos, además de otorgar relevancia, jerarquía y también de estructurar. Y luego también para disipar conexiones, ya que la proximidad también puede reflejar la carencia de relación entre 2 elementos. Y no debemos de olvidar también que podemos otorgar unidad mediante el color buscando armonía con el uso de colores análogos o gracias al contraste con el uso de colores complementarios. Y el último principio de diseño gráfico, pero no menos importante, sería el principio de simplicidad. El principio de simplicidad es la disciplina que busca minimizar o sintetizar un diseño. Gracias a la simplicidad, garantizamos que una pieza de comunicación es clara y concisa. Además, este principio nos ayuda a crear balance y a generar impacto. ¿Por qué? Porque menos es más. Menos siempre va a ser más impactante. Un diseño simple es más fácil de comprender y más favorable a recordarse. Por tanto, para la simplicidad necesitamos eliminar y sintetizar información y detalles que no necesitamos. Suele ser bastante común que los diseñadores gráficos más principiantes puedan interpretar que los diseños que cuentan con simplicidad o no son tan buenos o no son tan interesantes como otros que sí están muy sobrecargados. Pero la simplicidad nos ayuda también a añadir un valor de funcionalidad, de elegancia, de consideración por un diseño. Ten en cuenta que la simplicidad es la mayor de las sofisticaciones. A ver, todos sabemos ya que en diseño gráfico es más complicado eliminar que añadir elementos. Por eso, el principio de simplicidad es lo que puede separar a un diseñador amateur de uno profesional. Requiere de experiencia, confianza y disciplina. Aquí va un consejo. Siempre que necesites desarrollar un concepto, valora más una idea fuerte y simple antes que incorporar varias pequeñas a tu diseño. Y nada más, ya conocéis los 6 principios del diseño gráfico, a que no ha sido tan complicado. Ahora nos tocará reflexionar cómo aplicarlos unos con otros para reforzar nuestro mensaje y generar mayor impacto. Usarlos nos ayudará a entrenar el ojo y a ganar soltura como diseñadores gráficos. Tened en cuenta que este vídeo, como varios de los que voy a grabar posteriormente, forma parte de nuestro canal de la lista de reproducción Curso de Diseño Gráfico. No olvides revisarla para comprobar que no te has perdido ningún vídeo hasta la fecha. Pues gente, nada más por hoy. Si te ha resultado útil este vídeo, te agradeceré un like. Y si quieres seguir aprendiendo aún más en diseño gráfico, no olvides suscribirte para no perderte el próximo vídeo. Listo, perfecto. Entonces, en ese punto yo les voy a compartir el enlace para que puedan pues ver el resto, que se hace fundamental. Entender y conocer, porque, bueno, por aquí Darío me hacía una pregunta que me pareció muy interesante que voy a ampliar. ¿El diseño gráfico es similar al diseño publicitario?
Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos del diseñador publicitario, debe conocer y debe entender todos los fundamentos del diseñador gráfico. Que nosotros tenemos menos dedicación al gráfico, sí, pero ¿qué sucede? Para poder ser un desarrollador publicitario es necesario entender y conocer cómo es la composición para poder determinar cómo y cuáles son las piezas que necesitamos dentro de las campañas. Porque si de pronto nosotros tenemos un diseñador dentro del equipo, diseñador gráfico dentro del equipo, que no es tan profesional y nos pasa una pieza que no cumple con lo mínimo de composición, pues obviamente nosotros debemos tener el criterio profesional para poder saber si está bien o está mal. Adicional, es fundamental que ustedes sepan cuáles son todos los principios del diseño gráfico, que no se ahondan en otros elementos adicionales que componen al diseñador gráfico, porque tenemos la parte ya más publicitaria, pero sí o sí, todo esto es fundamental para que nosotros en realidad sepamos mandar, entre comillas diciéndolo, trabajar con diseñadores gráficos y direccionar las piezas que se necesitan para nuestras campañas. Entonces, sí es fundamental que no digamos que es similar, pero sí es fundamental y es necesario tener una base gráfica para poder ser un desarrollador publicitario. Vale, Darío. Bueno, ahora vimos la visual, vamos a ver la tipográfica. Hola público, hoy volvemos a hablar de tipografía y más concretamente de parejas tipográficas. Y es que algo tan simple como emparejar tipografías puede delatar a los diseñadores menos experimentados. Te puede parecer algo trivial, pero tiene su truco. En este vídeo te voy a dar a conocer 7 consejos prácticos para escoger parejas tipográficas que te ayudarán a ser más ágil y a ahorrarte algo de tiempo. Y al final te presentaré algunos conocidos matrimonios tipográficos. Venga, vamos con ello. El vídeo de esta semana viene patrocinado por el equipo de FlexiScope, una empresa especializada en el desarrollo de productos ergonómicos y de innovación en el entorno de la oficina. Y es que me han enviado el escritorio F5 para que os lo pueda presentar en apenas 100 segundos. Se trata de un escritorio eléctrico regulable en altura con el que podremos trabajar sentados o de pie para evitar pasar largas horas con el culo pegado a la silla. Y es que incluir un gesto tan sencillo en nuestra rutina como cambiar de posición cada hora o cada par de horas al trabajar nos puede ayudar a proteger la salud de nuestra columna y a romper esa tediosa monotonía. Y tengo que decir, el escritorio te lo pone muy fácil. Me ha sorprendido su robustez y la primera impresión de los materiales ha sido estupenda. La mesa llega en un par de paquetes, eso sí, algo pesados. Las partes del escritorio son de acero sólido y pesan lo suyo, así que necesitarás un par de manos extra para el montaje. Vamos con detalles algo más técnicos. El escritorio cuenta con 2 motores eléctricos, lo que le permite soportar un peso de hasta. Podréis conocer algo más de información sobre este práctico escritorio. Seguimos. Antes de seguir con el vídeo, doy por hecho de que conoces bien los 4 grupos principales de tipografías en cuanto a su morfología, ¿no? Hablamos de las tipografías con serifa o romance, tipografías sin serifa o de palo seco, tipografías manuscritas y tipografías decorativas o de exposición. Como acabo de apuntar, combinar tipografías que funcionen bien juntas no es algo aleatorio. Estamos buscando crear una experiencia visual cohesiva y mantener la armonía de la composición. Y en muchas ocasiones te vas a encontrar siguiendo tu auténtico instinto de diseñador gráfico. Y eso está bien. Pero en este vídeo quiero abordarte con 7 consejos que te ayudarán a combinar tipografías como un auténtico tipógrafo. Tus diseños y composiciones respirarán más profesionalidad si vigilas lo que voy a presentarte. Eso sí, antes de arrancar me gustaría aconsejarte que siempre que puedas hagas uso de la menor cantidad de tipografías posible. Hazte siempre la siguiente pregunta. ¿Realmente necesito otra tipografía? Y ten en cuenta que las siguientes reglas tendrán que adaptarse a cada contexto y situación, claro. Venga, vamos con el primer consejo. 1. Asegura el contraste. Cuando se trata de combinar tipografías, la regla general es que deben de ser complementarias, pero no idénticas.
Si necesitamos combinar dos tipografías o utilizar tipografías para diferentes usos como titulares o párrafos, es importante valorar que las dos tipografías cuentan con suficiente contraste. Por ejemplo, no tendría mucho sentido que emparejemos dos tipografías de palo seco, especialmente si estas no llegan a contrastar suficiente, ¿no te parece? No combines dos tipografías diferentes si son muy similares y no cuentan con contraste suficiente. ¿Por qué? Pues porque si combinamos fuentes diferentes pero visualmente muy parecidas, apenas se distinguirán visualmente y nos costará algo más definir bien una jerarquía visual. Así que recuerda, las tipografías deben de complementarse pero no confundirse, para lo que necesitaremos algo de contraste. Vamos con el consejo número 2. Respeta la jerarquía visual. Gracias a la jerarquía visual, conseguimos guiar al ojo del espectador aclarándole qué es lo más y lo menos importante de nuestra pieza. Por lo que cuando estemos buscando tipografías para combinar, necesitaremos encontrar tipografías que permitan establecer una separación visual entre los diferentes niveles jerárquicos. Para conseguirlo, tendremos en cuenta la fuente tipográfica, pero también otras cualidades de la tipografía, como las variables tipográficas, el tamaño y hasta el espacio, con ayuda del interlineado y el interletrado. Ya lo he mencionado antes. Si quieres aprender más sobre jerarquía visual, te puede ayudar echar un vistazo rápido a revistas y a periódicos. Vas a comprobar que existe un contraste visual entre titulares y subtítulos y textos de párrafo, y que lo más importante cuenta siempre con mayor tamaño y contraste. Por ejemplo, aquí puedes ver dos composiciones que incluyen dos parejas de tipografías diferentes. ¿Crees que alguna cuenta con una jerarquía visual más definida? La 1, la 2, te leo en los comentarios. Así que cuando vayas a realizar un diseño que incluya tipografías diferentes, ten presente siempre que vamos a necesitar definir bien la jerarquía visual. Medita qué texto o información es lo que quieres que los lectores observen primero y asegúrate de que la tipografía escogida para ello contrasta lo suficiente del resto. Vamos con el consejo número 3. Vigila la legibilidad. Cuando vayamos a jugar con diseño gráfico y tipografía, debemos tener siempre presente que todo contribuya a su legibilidad, claro. ¿Qué sentido tiene modificar la forma de las letras buscando generar más contraste si al final no se van a leer correctamente? Ten presente dónde van a aparecer las tipografías. Por ejemplo, si la tipografía va a ir sobre un soporte de pequeño tamaño, como una etiqueta, valora qué estilo puede contribuir a que se lea mejor. En cambio, si va a ir una de las marquesinas de una parada de autobús y a buen tamaño, igual te interesaría escoger una que capte más atención, como por ejemplo una tipografía decorativa o de exposición. O mismamente, si necesitas añadir algo de código en tu web o fórmulas o secuencias numéricas, ya hemos visto que las tipografías monoespaciadas tienen utilidad para ello. El contexto jugará, por tanto, un papel clave a la hora de decantarnos por una tipografía. Conocer las características de los 4 grupos principales de tipografías según su morfología nos puede ayudar también a evitar tomar malas decisiones que afecten a su legibilidad. Por ejemplo, las tipografías con serifa, gracias precisamente a estos remates al final del trazo de las letras, establecen una línea horizontal en todas las palabras y oraciones. Esta línea horizontal contribuye mucho a mantener la continuidad entre las palabras, agilizando la lectura del texto. Eso sí, son ideales para textos de por lo menos 10-12 puntos. En cambio, las tipografías de palo seco, al no contar con remates, pueden ser una estupenda opción para textos aún más pequeños, por ejemplo, para pantallas y dispositivos digitales. Por otro lado, las tipografías manuscritas o las decorativas no cuentan con demasiada legibilidad, así que definitivamente no me decantaría usar estas para tipografías en párrafos o textos más largos. 4. Valora una misma familia tipográfica. Solo porque dos tipografías pertenezcan a familias diferentes no quiere decir que combinen mejor juntas. Si quieres acertar sin mucho esfuerzo a la hora de combinar tipografías, puedes emparejar dos fuentes que pertenezcan a una misma familia tipográfica. Esta es una opción estupenda para aquellos diseñadores que no cuenten con suficiente experiencia o que prefieran asegurar una armonía para su composición. Vamos a lograr resultados estupendos sin comernos demasiado la cabeza. Piensa que todas estas tipografías se han concebido para combinarse juntas. Eso sí, no olvides vigilar el contraste, como hemos visto en el consejo número 1. Podemos ceñirnos a una misma tipografía, haciendo uso de las variables tipográficas, o podemos aprovecharnos de una familia tipográfica perteneciente a la misma superfamilia. Y es que existen familias tipográficas enormes,
que contienen una variedad de estilos muy amplia. Algunas de las que me vienen a la cabeza a la hora de realizar este vídeo son las siguientes. Así que ya sabes, las familias tipográficas son una excelente forma para combinar tipografías sin preocuparnos de escoger mal. Simplificaremos el proceso, nos ahorraremos algo de tiempo y garantizaremos una apariencia visual armoniosa y coherente. 5. Contempla el esqueleto de las tipografías. Sí, la estructura o esqueleto de los caracteres es otro factor que podemos tener en cuenta a la hora de emparejar dos tipografías correctamente. El esqueleto es el trazo interno que define la estructura básica de las letras y caracteres. Simplemente para un momento y estudia las letras con algo de calma. ¿Cómo han solucionado el ojal inferior de la letra G? ¿El extremo inferior de la letra E es más cerrado o abierto? Observa la estructura. ¿Es más dinámica o quizás más geométrica? Intentaremos buscar que la estructura y apertura de las letras sea algo similar entre ambas tipografías. Idealmente, pese a que buscamos contraste, es más apropiado escoger tipografías que cuenten con cierta semejanza sobre el esqueleto de sus caracteres. Encontrar cierta similitud en su estructura. Vamos a verlo rápidamente con un ejemplo. ¿Conoces la tipografía Exar de Google Fonts? Se trata de una preciosa tipografía con serifa con una fuerte personalidad, pero que quizás dificulta un poco la legibilidad en párrafos y textos más largos. Una opción más segura sería combinarlo con la tipografía de Palo Seco, ¿no? ¿Tienes alguna en mente? ¿Estás pensando en Helvética? Pues si comparamos ambas tipografías, vamos a observar que cuentan con una estructura y esqueleto de forma y apertura bastante diferente. Vamos a darle una nueva oportunidad a otra tipografía. ¿Qué tal lo pensamos? Comparando ambas tipografías, vas a poder valorar que cuentan con un esqueleto algo más similar y por tanto que ambas tipografías pueden funcionar mejor en pareja que con Helvética. ¿Qué te parece a ti? Pero también hay otras cualidades que debemos de tener en cuenta, como si esas dos tipografías cuentan con proporciones similares. Aunque su aspecto sea diferente, si la altura de la X es la misma, puede ser un buen punto de partida para valorar si merece la pena emparejarlas. 6. Hazlo simple, no te compliques. Usar muchas tipografías diferentes puede contribuir a que tu diseño se vea como el de un principiante. Antes de lanzarte, para un momento y reflexiona. Puedes comenzar combinando dos tipografías, y solo si lo ves indispensable, puedes plantearte incluir una tercera. No vas a tener necesidad de usar de tipografías diferentes en una misma creatividad. Medítalo bien, ya que podemos llegar a crear la pieza e interferir una vez más en su legibilidad. Yo te recomiendo que siempre que sea posible, limites el uso solo a dos tipografías. Ya has visto que podemos hacer uso de un buen diseño sin complicarnos demasiado. Y vamos con el último consejo. 7. Ten presente la personalidad tipográfica. Personalidad, sobre todo de la tipografía más dominante de la jerarquía, y es que todas las tipografías cuentan con diferente carácter y personalidad. Observa cómo nuestra percepción del texto se modifica con el cambio de fuente en el titular. ¿No te parece curioso? La tipografía no es más que una forma de comunicación mucho más sutil, que condiciona la primera impresión de un mensaje y consigue evocar una atmósfera que va más allá de las palabras. Y es que la tipografía nos ayuda a crear un ambiente antes incluso de que los usuarios hayan comenzado a leer una sola palabra. Nos vamos a topar con fuentes más serias, informales, alegres, elegantes. Por eso, a la hora de emparejar tipografías, vamos a necesitar asegurarnos de que sus personalidades son coherentes con el mensaje que estamos buscando transmitir. Si contamos con un titular bajo una tipografía con serifa y un párrafo bajo una de Palo Seco, obtenemos una personalidad algo diferente al resultado de intercambiar ambas tipografías. ¿No crees? Algo a tener en cuenta es que las tipografías opuestas se atraen. Una tipografía que cuente con una personalidad muy fuerte quizás combine bien con otra más neutra y suave. O mismamente, si las tipografías son realmente diferentes, seguro que consigues un resultado bastante aceptable. Y hasta aquí los 7 consejos que quería presentar. ¿Qué te han parecido? Cuando necesites emparejar tipografías, si tienes en cuenta todo lo que te acabo de mostrar, es poco probable que llegues a un mal resultado. Y que sepas que desde Internet podemos encontrar algunas herramientas que nos pueden ayudar a combinar tipografías. Déjame que te presente alguna de mis favoritas. Desde FontJoy podemos jugar con una combinación de hasta 3 tipografías diferentes y comprobar qué funciona para titulares, subtítulos o textos de párrafo. Podemos escoger el estilo de la forma de la tipografía, seleccionándolo desde su enorme malla de caracteres.
Es muy recomendable tomarse 5 minutos para conocerla y trastear con ella. Luego está Type Connection, una web de citas para tipografías. Nos ayudará a emparejar tipografías como si de Tinder se tratara. Además, podremos conocer las parejas más afines para la tipografía seleccionada como principal. Y luego está Pomper, desde donde podemos encontrar una interminable combinación de fuentes, además de detallar cómo combinar parejas de tipografías sin desfallecer. Anímate a practicar. La mejor forma de mejorar a la hora de combinar tipografías es con la práctica. Y ya estamos llegando al final del vídeo. ¿Creías que eso era todo? ¿No pensabas que me iba a ir sin dejarte un buen listado de matrimonios tipográficos, no? Atento, que van a pasar rápido. Pues ya estaría, público. Espero que hayas aprendido algo con el vídeo de hoy. Si no quieres perderte mis siguientes vídeos, no olvides suscribirte y pulsar sobre la campanita. Listo. Pues 2 videos espectaculares que nos ayudan, uno, a combinar adecuadamente la parte gráfica y 2, la parte textual. Todos estos elementos son fundamentales para lo que ustedes deben crear y entender. ¿Cómo hacerlo y a dónde hacerlo? Pues nos dice la evidencia y lo que nos pide desarrollar que vamos a hacer bocetaje. ¿Qué es un bocetaje? ¿Qué es el elemento básico que nosotros vamos a hacer? Recordemos que hacer un boceto es simplemente la parte fundamental de lo que nosotros vamos a tener como resultado de las piezas gráficas. Y cuando hablamos del bocetaje, no solamente estamos hablando de lo que puede hacer un diseñador gráfico o un desarrollador publicitario. Estamos hablando del diseñador industrial, del creativo visual, del arquitecto. Todas las personas que tengan una actividad que se relacione con la elaboración de un objeto, con la organización de elementos dentro de un espacio, debe tener siempre un proceso previo de bocetaje. Y cuando hablamos del proceso previo, estamos hablando de tomar todos esos elementos, desde las figuras retóricas visuales, las leyes de composición, los elementos compositivos de organización o la composición visual, todo lo que nosotros tengamos dentro de lo que es la organización visual, los tips de organización, como también los de los textos, deben tener un soporte básico en papel. Es decir, es muchísimo más fácil que nuestra mano entienda lo que el cerebro quiere si lo hacemos de esa forma, a que el computador entienda lo que nuestra mente quiere. Por esa razón, siempre es importante ir al papel como boceto fundamental o básico de nuestra propuesta visual. Muchas veces dentro del mundo visual y de la creatividad suelen muchas personas y generalmente los amateurs de no elaborar bocetos. Y esto demora un poco más el proceso creativo, la economía del tiempo, el proceso del resultado y puede llegar a dificultar la elaboración de la pieza final. Por esa razón, cuando nosotros decimos de que es necesario hacer boceto, es necesario hacer boceto. ¿Que cómo se hace un boceto? ¿Que cómo se hace un bocetaje? Siempre que nosotros empecemos a trabajar un boceto, debemos tener en cuenta que lo hacemos en papel. En papel y con lápiz. Es importante que nosotros tengamos en cuenta un lápiz, un borrador, una hoja, ojalá en blanco, o si quieren, ya hay hojas que también les había compartido, que les puedo volver a compartir, con una
configuración básica de retículas o de cuadrículas que nos pueden ayudar a organizar adecuadamente. Recordemos que es importante practicar, dibujar, no todo tiene que ser en grande, pueden ser en una hoja muchos pequeños elementos que nos van a ayudar. Siempre es importante que así no seamos grandes dibujantes, tengamos los elementos necesarios para poder descifrar el uso del boceto. El boceto generalmente se usa en blanco y negro, se hace con lápiz y el lápiz le podemos agregar de pronto sombras para que nos mejore la interpretación, pero también podríamos hacer bocetaje incluyendo algo de color. Y cuando nosotros tenemos algo de color bajo el bocetaje, pues de pronto hay más importancia o similitud en el resultado final. Cuando nosotros hablamos de la base de la bocetación, estamos hablando del concepto básico que nosotros queremos transmitir. Cuando nosotros estamos bocetando una idea, estamos presentando lo primero que nosotros tenemos en mente. Recuerden que es importante que ustedes tengan investigación de lo que quieren mostrar o cómo lo quieren mostrar, para ello pueden ir a la inspiración. Antes de bocetar es importante que sepamos del tema, del proyecto, del producto, del servicio, que se recopile toda la cantidad de información y de inspiración visual que ustedes quieran, de referencias que nos puedan ayudar a tener diferentes elementos, y obviamente recuerden la parte de los estilos gráficos. Esto también ya lo vimos en la guía 2, también se los puedo volver a recordar para que todo eso lo sumemos en este punto. Hay técnicas y hay herramientas que en este momento pues lo más fácil es el lápiz y el papel, no nos vamos a ir mucho más allá. Porque pues obviamente ya existen las aplicaciones como los pads o los iPads que nos van, las tabletas gráficas que nos van a poder permitir bocetar a mano, pero digitalmente. Pero aquí solamente vamos a trabajar con lápiz y papel. Recuerden la importancia de no limitarnos a un solo boceto. Pueden ser muchos, porque de allí vamos a poder explorar ideas, variaciones, redefinir conceptos, redefinirlos, medidas, y de esa manera vamos a poder avanzar en el proceso. Recuerden que el bocetaje nos va a permitir desarrollar prueba y error, es decir, es un espacio seguro en el cual podemos cometer errores y no va a haber problemas con el cliente, no vamos a tener necesidad de gastos innecesarios, sino que podemos probar diferentes ideas y de esa manera explorar diferentes caminos para poder llegar a soluciones un poco más creativas. Cuando nosotros hablamos del bocetaje, debemos tener la paciencia de desarrollarlos, la inteligencia de seleccionarlos y la facilidad de organizarlos. Porque de esta manera, a través de lo que estamos viendo, debemos analizar cada una de esas propuestas que yo he hecho, haciendo, por ejemplo, descripciones y anotaciones que nos van a ayudar a entender un poco el por qué, cuál es la intención, cuáles son los aspectos claves, cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta y cuál es la visión creativa que debemos dar. Cuando ya tenemos un bocetaje y una cantidad de elementos, ahí sí podemos seleccionar lo que más sea conveniente para nuestra campaña, nuestros elementos de visualización. De esa manera, el bocetaje es una herramienta fundamental, esencial para que el proceso creativo funcione adecuadamente. No solamente para los diseñadores, sino también para las partes artísticas, creativas. Esto nos permite tomar decisiones conscientes, informadas y, sobre todo, intencionadas con lo que queremos comunicar.
Es así como nosotros podemos llevar de algo amateur a algo profesional. ¿Qué es y cómo se debe presentar? Una hoja en blanco que nos permite rayar. Bocetar es rayar. Con un lápiz y generar una composición teniendo en cuenta todos estos elementos. La evidencia nos pide tener en cuenta todo lo que queremos transmitir en la campaña publicitaria y hacer unos elementos básicos. Necesitamos un key visual, que es un formato 3:4. Ya hemos hablado de proporciones, entonces ya entendemos que básicamente voy aquí a insertar y voy a ponerlo acá encima para que ustedes lo vean. Ay, espérenme que se me... Ya. Simplemente una proporción 3:4 es tener un ancho de 3 medidas. Acá, y que se me hizo acá, para cambiar el color. De 3 medidas. Esta sería una proporción 3:3 y esta sería una proporción 3:4. Ya les cambio los colores para que identifiquen bien los elementos y no les quede complicado identificarlos. Esto sería, bueno, aquí no lo cambié, una proporción 3:4. Listo, le voy a poner otro color para que no necesite. Es decir, 3 puede ser, esto tiene 1x1, 5x5, cada uno de estos cuadritos. Entonces la proporción es 3 elementos de unidad de medida de ancho por 3 elementos de unidad de medida de alto. Ese sería el formato de el key visual. Si no lo quieren hacer de manera vertical, lo podemos organizar de manera horizontal, pero entonces ya aquí sería 4:3. ¿Listo? En este momento nos están hablando que es vertical. Vertical. Es lo que nos están pidiendo. Una proporción 3:4, para que lo tengamos en cuenta. Un formato A3. ¿Cuál es el formato A3? Cuando nosotros vamos y miramos, voy a hacerlo aquí en el PowerPoint para que ustedes lo tengan presente. El formato, miren, aquí tenemos una proporción 4:3, 16:9, nos están pidiendo una proporción 3:4. Si nosotros vamos y decimos cuál es una proporción de un tamaño A3, aquí nos dice, mire, el tamaño A3 tiene 297 por 420 milímetros, es decir, 29.7 por 42 centímetros, para que lo tengamos en cuenta. Nos habla de un banner y como esto, recuerden, y aquí, bueno, vamos a darle aquí cancelar. Esto sería, bueno, voy a colocarles aquí, perdónenme, voy a colocarles acá el tamaño para que ustedes lo tengan presente, cuál es A3. Y recuerden que cuando hablamos de A3 es porque estamos hablando de impresión. O sea, estos elementos que digan A3, carta, letter, oficio, es porque van para impresión. Lo que ya estamos hablando de pixelaje, por ejemplo, el banner para internet, nos está pidiendo de 900 de ancho por 200 píxeles de alto. La publicación de Instagram nos pide 2, si se dan cuenta.
una publicación de 1080 por 1080 y una publicación de 1080 por 1350. Y un anuncio de Facebook de 1280 por 720 de alto. Recuerden que el primero va a ser el ancho y el segundo va a ser el alto, siempre en toda proporción o medida que nos den de formato. En ese orden de ideas tenemos que hacer un key visual, un póster, un banner, 2 publicaciones de Instagram y una publicación de Facebook. Es decir, en total 6 piezas publicitarias. Pero recuerden que lo vamos a hacer es en boceto, es decir, ustedes van a coger una hojita en blanco con su lápiz, van a hacer la proyección de las piezas, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido de composición, de estructuración de mensaje, para que luego lo escaneen, lo conviertan en un documento PDF y lo envíen en la plataforma LMS. Recuerden que deben utilizar una presentación atractiva. Mire, chicos, no se limiten a tener una hoja en blanco y enviarla, o tener una hoja rayada y enviarla. Hay formatos que nosotros podemos utilizar, hay cosas que le podemos decir, por ejemplo, un encabezado donde nosotros digamos que mi proyecto es tal y que no sé qué, y ahí pongo mi boceto y al final puedo. Chicos, démosle, obviamente, diseño a lo que estamos presentando, que sea atractivo, que sea llamativo, porque recuerden que yo voy a ser su cliente y ustedes me van a presentar eso a mí, que debe tener y debe estar acorde a la identidad corporativa, obviamente. Si yo voy a hacer una portada, pues voy a hacer una super portada espectacular, obviamente no en bocetos, sino ya en el Illustrator donde está mi marca, donde están mis colores, donde esté mi logo, y allí esa va a ser la portada, mi nombre, y allí está el resto de los bocetos que van a estar a mano y en lápiz. Entonces, claridad en lo que tenemos que presentar. ¿Dudas, preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Digamos, bueno, como en la empresa no maneja Facebook, yo lo puedo también proyectar, bueno, aunque no maneje, pero yo lo puedo proyectar en Facebook o solamente hago Instagram, que él maneja Instagram. No, deben cumplirme todas las piezas. En este caso, deben cumplir con el ejercicio de aprendizaje. Entonces van a ser los 6 anuncios, tengan o no tengan todas esas redes sociales, vayan o no vayan a desarrollar esas piezas dentro de la campaña. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, al WhatsApp les voy a estar enviando ahorita los elementos que estuvimos hablando de la fase de análisis, esa es de planeación, en donde vimos toda la parte de composición visual, y los videos de lo que vimos el día de hoy para que puedan ver dentro del canal de YouTube lo que les va a proporcionar complementario a lo que ya vimos. Recuerden la necesidad de ver la temática que tenemos dentro del material de apoyo dentro de la plataforma. Recordemos que los lineamientos de entrega, entonces estamos hablando de los bocetos que me los van a entregar en PDF, que no vamos a hacer sustentación, sino solamente el archivo en PDF, extensión libre, que lo deben entregar en el espacio que se llama bocetos de piezas gráficas, y que tenemos plazo hasta el 16 de junio para entrega ideal de calificación esta evidencia. Recuerden que también acá les dejo unos enlacitos que les va a ayudar sobre el material, sobre lo que estuvimos viendo, y gracias. Con esto finalizaríamos nuestra temática de hoy. Ya para concluir, pregunto si tenemos alguna otra duda o pregunta antes de dar cierre a la sesión.
Muy bien, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, les agradezco muchísimo el haber estado aquí conectados y nos vemos la próxima semana. Recuerden, al domingo nuestra evidencia. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Que descanse. Gracias igualmente. Buenas noches, profe. Chao.